Y espero que este paso por todos los profetas menores ha sido largo, eh, un tiempo largo, pero personalmente ha sido un tiempo especial, pues ver un mensaje, eh, por un lado de juicio, pues porque Israel, tanto Israel como Judá se habían apartado. Pero en todo mensaje de juicio había también un mensaje de esperanza, en la esperanza de que el Señor iba a regresar e iba a restaurar. Entonces, el mensaje del Señor es el mismo, ¿no? El pecado nos condena, pero a través del Mesías y luego a través de la restauración, pues hay esperanza en él. Entonces los profetas no es solamente juicio, sino realmente el fondo del mensaje de los profetas es un mensaje de esperanza. Vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque ya por fin avanzamos con Malaquías, el último libro de los profetas menores. Gracias porque a lo largo de estos meses nos has permitido conocer mejor esos libros que muchas veces, Señor, solamente los leemos, pero no los estudiamos. Y poder encontrar un mensaje tan bello de esperanza. Esperanza en medio del pecado. Esperanza en medio del rechazo. Porque, Señor, tú prometes restauración. Pero en todo momento, en medio de esa promesa de restauración, tú demandas, Señor, cambios. Tú demandas, Señor, que el pueblo volviera a ti. Señor, el deseo es que este mensaje de esperanza nos haya quedado a nosotros y nos ayude, Señor, a comprender tu bondad y tu generosidad. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y a lo largo del libro de Malaquías, que van a ser solamente 6 jueves, son 6 discursos, si lo queremos ver de esta manera, son 6 discursos. Vamos a aprender o vamos a comprender un poquito más. En medio del pecado y el porqué del pecado, Dios tiene palabras de esperanza para el pueblo, ¿no? Y tiene palabras de esperanza para nosotros, incluso en medio de nuestro pecado. Malaquías es el último profeta. Hemos visto a Ageo, Zacarías y Malaquías como los profetas post-exílicos, es decir, ya habían regresado del exilio. Y entonces el pueblo, que debería haber tenido, digamos, dada la experiencia del exilio, debería haber cambiado y debería haber entendido quién es Dios y deberían haberse pues comprometido y haber vivido realmente de acuerdo a lo que Dios exigía. Pero vemos que esos 3 profetas, y vemos también en Esdras y Nehemías, y luego también en Esther, vemos que el pueblo rechaza a Dios en cierto modo. Vemos que el pueblo, algunos lo describen como que se incomodan con Dios porque Dios no responde como ellos estaban esperando. Entonces, en medio de ese sentirse incómodos y viendo que aparentemente no se cumplía la expectativa que ellos tenían, pues ellos volvieron a sus prácticas.
Y no es culpa de si Dios cumplía o no cumplía, es que debemos recordar que ellos realmente no habían comprendido el hecho de ser el pueblo escogido. Lo vemos en Nehemías capítulo 13, cómo a pesar de la denuncia del pecado, ellos siguen con lo mismo. En Esdras, cuando con las mujeres que no eran judías, vemos también ahí el pecado. En Ageo, Zacarías, vemos con el tema de los llamados de atención para construir el templo. Vemos en Zacarías también ese mensaje de esperanza a través del Mesías en la primera venida y en la segunda venida. Y Zacarías sigue llamando la atención exactamente por lo mismo, ¿no? Por ese pecado el pueblo se había apartado. Recordemos nuevamente un poco la situación social que se estaba viviendo. El pueblo vivía bajo el mandato de los asirios, ¿de acuerdo? Entonces, de los persas, perdón. Entonces, ellos no eran un reino, sino eran una provincia de un reino. Entonces ellos no tenían autonomía como tenían antes del exilio, que tenían su rey. El pueblo sí tenía la opción, o sea, el pueblo, a pesar de vivir bajo el reinado de otro imperio, sí tenían la libertad religiosa para poder celebrar y para poder adorar a Dios. Entonces, eso era una libertad que tenían, pero tenían que seguir tributando. Y el otro problema que tenían era que Persia se había metido en una guerra muy fuerte, estaba comenzando la guerra con los griegos, querían expandir el imperio. Los griegos estaban resistiéndose, más o menos en el año 300, estamos hablando aquí 438, más o menos en el 300, es cuando ya definitivamente el imperio persa cae. Pero durante todo ese tiempo hubo mucha guerra contra los griegos y entonces, añadiendo la sequía por la que estaban pasando y el desgaste de tener que enviar el alimento al ejército, pues el pueblo judío estaba pasando por problemas. Entonces, socialmente no estaban bien, políticamente no estaban bien, humanamente no estaban bien, pues obviamente se llevaban lo mejor, cosechas, se llevaban los animales para la guerra, y la sequía pues también diezmaba esa, digamos, el poco alimento que quedaba, ¿no? Entonces vemos una situación difícil, pero Malaquías les predica y les habla acerca de la obediencia al pacto para recibir bendición. Recordemos Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones. Tenían mucho que ver con eso. Si ellos obedecían y cumplían sus compromisos, Dios iba a responder bendiciéndolos. Entonces, Malaquías es un mensaje de un llamado a la obediencia sincera a Dios. No solamente es cumplir, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los distintos discursos, que son 6, no es solamente el hecho de decir, bueno, tengo que cumplir porque me toca cumplir para que así Dios me bendiga, sino tiene más que ver con un llamado a una genuinidad a la hora de adorar a Dios. Así que tenemos esa perspectiva. Los discursos se encuentran a lo largo del libro de Malaquías y
La verdad, los capítulos no están muy de acuerdo con los discursos. Vamos a irlos viendo poco a poco. Pero los distintos discursos, si lo queremos, o mensajes, si lo queremos ver de esta manera, hablan desde amar a Dios, honrar a Dios, ser fieles a Dios, poner la esperanza en Dios, obedecer a Dios y temer a Dios. Si se dan cuenta, los mensajes son claros, directos, y todo tiene que ver con una relación genuina con Dios. No es, como decía, no es sencillamente la obediencia por obedecer, porque espero una transacción. O sea, si yo hago esto, ¿me va a devolver? No. O sea, Dios quiere una adoración, quiere una relación genuina con Él, ¿no? Así que vamos a empezar con Malaquías capítulo 1, versos del 1 al 5. Este es el primer discurso. Y resulta muy interesante, solamente antes de entrar a leer, que todos los discursos comienzan con una afirmación y luego con una pregunta retórica. Entonces, hace la afirmación, hace la pregunta retórica y a partir de ahí les explica acerca de lo que Dios les está llamando a hacer. Entonces, Malaquías capítulo 1, versos del 1 al 5, dice así: Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y nuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Así que este primer mensaje es que Dios nos llama a responder al amor de Dios. Y es un mensaje que también, que es un mensaje también para nosotros. Dios te llama a ti, me llama a mí, no solamente a Israel, nos está llamando a nosotros a responder al amor de Dios. Él no quiere sencillamente que nos quedemos con la afirmación de lo que Dios ha hecho, sino Él va más lejos. Entonces, Él espera una respuesta. Si tú y yo hemos experimentado ese amor de Dios, Él espera una respuesta. En primer lugar, Dios nos llama a responder al amor de Dios, porque Dios es amor. La primera parte del versículo 2 comienza diciendo, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y por qué Dios ha amado? Porque Dios, por definición, es amor. Pero el amor no tiene nada que ver con un sentimiento de empatía, sino el amor de Dios tiene que ver con una decisión. Cuando hablamos del amor de Dios, siempre nos acordamos de Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí tenemos el amor de Dios. Y ese amor de Dios a lo largo del Evangelio lo expresa en esa decisión de morir en la cruz por nosotros. Otro libro que habla acerca del amor de Dios y es escrito por el mismo Juan, es Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso, es un Dios que se ha comprometido con cada uno de nosotros. Así que Dios está esperando que de la misma forma con que Él nos amó, nosotros también le amemos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas les han cegado. Así que ese amor, la respuesta en amor, es una respuesta que Él espera también de parte nuestra. En Juan capítulo, a ver que lo encuentre. En Juan capítulo 13, verso 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Así que ese amor de Dios, somos llamados a responder en amor, porque Dios es amor. Y es lo que está diciéndole Malaquías. Y es lo que el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, nos enseña. O sea, la expresión del amor de Dios, Dios es amor, entonces nos llama a responder al amor de Dios, porque Dios es amor, esa respuesta es una respuesta de amor hacia los demás. Como yo amo a los demás, expresa o muestra exactamente como yo amo a Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, lo único que puede hacer nuestras vidas es responder amando de la misma manera, de una manera completa, plena y sin esperar nada a cambio. Porque cuando Jesucristo, Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, expresó su amor, Juan capítulo 3, Él lo expresó completa y plenamente. Y Él no esperó nada a cambio, ni lo hizo porque vio algo en nosotros, sino sencillamente fue algo que surgió de su identidad como Dios amoroso. Y por lo tanto, Él está deseando o Él desea que nosotros respondamos de la misma manera. Así que Dios nos llama a responder al amor de Dios, en primer lugar, porque Dios es amor. Y la expresión máxima de ese amor fue la obra de Cristo en la cruz. Y si tú y yo hemos aceptado a Cristo en la cruz, no tenemos excusas.
Hemos aceptado que Cristo murió por nuestros pecados. No tenemos excusas para vivir de cualquier manera. Y este es el mensaje que, si se dan cuenta, ya en el Antiguo Testamento ya lo estaban expresando. O sea, no es un mensaje nuevo. Y eso es algo que sí me gustaría hacer énfasis. No es un mensaje nuevo, es un mensaje que ya desde el Antiguo Testamento está. Debemos de responder en amor, porque Dios es amor. Y si hemos, en nuestro caso, ya sabiendo de la obra de Cristo en la cruz, nosotros debemos expresar ese amor. En segundo lugar, Dios nos llama a responder al amor de Dios al reconocer las evidencias del amor de Dios. Y es la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4. Y vamos a ver varios detalles. En primer lugar, miren la respuesta del pueblo, y que muchas veces es nuestra respuesta cuando debemos de expresar. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Se dan cuenta que lo primero que hace el pueblo es cuestionar desde su perspectiva que Dios no los había amado? Y a veces, pues cuando llegan los momentos difíciles, a veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Realmente, Señor, me amas? Mira lo que me está pasando. ¿Por qué me permites estar pasando por esas circunstancias? Entonces, vemos, o sea, estamos hablando de reconocer las evidencias y muchas veces el problema viene, es que nosotros cuestionamos el amor y no entendemos que la muerte de Cristo en la cruz es la mayor obra de amor que pudo haber en nosotros. Nosotros esperamos que la respuesta en amor, muchas veces esperamos una respuesta egoísta, que Dios me dé. Si Dios me da una casa, entonces Dios me ama. Si Dios me da un carro nuevo, entonces Dios me ama. Si Dios me da la plata necesaria para vivir y ahora que está subiendo todo, pues más que nunca, ¿no? Entonces, si Dios me da la plata que yo quiero porque quiero o porque, entonces Dios me ama. Y eso se llama chantaje. Entonces estamos dudando del amor de Dios porque estamos poniendo nuestro interés personal frente al verdadero, frente al amor genuino de Dios. Y el amor genuino de Dios tiene que ver con la salvación de nosotros. Hay algo que cuando estudiamos la doctrina del hombre, lo que se llama la antropología, todos hemos escuchado, ¿no? Hijo de Adán y el segundo Adán hablando de Cristo, ¿no? Entonces el hijo de Adán, hijos de Adán en cuanto al pecado, hijos de Cristo en cuanto a salvación. Toda la humanidad es hijo de Adán, con lo cual es pecaminosa, y el destino de todos los hombres era la muerte. Y eso es algo que se nos olvida. O sea, realmente cuando Dios nos abre los ojos a través del Espíritu Santo para comprender el Evangelio, eso se llama el llamamiento interno. El llamamiento interno es que Dios abre nuestro entendimiento para comprender el mensaje. Porque por mí mismo yo no puedo. ¿Por qué? Porque un hombre es pecaminoso, con lo cual vive alejado de Dios por naturaleza, de por sí, con lo cual únicamente puede entender el Evangelio si el Espíritu Santo le abre el entendimiento. O sea, el destino del hombre era la muerte. Así que poner en cuestionamiento el amor de Dios porque no me da o no tengo es una afirmación muy grave. Cuando la mayor expresión de amor es que, mereciéndonos nosotros la muerte, Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz, y también Dios pues nos ha dado el privilegio, nos ha abierto los ojos para entender ese mensaje. Y por eso
tú y yo somos salvos. Entonces, tenemos esa evidencia. Y aquí está diciendo, les dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, es decir, el pueblo de Israel era el pueblo escogido y ellos, su salvación era mirando hacia adelante, hacia ese Mesías que tenía que venir. Y lo vemos en Zacarías con la primera venida y con la segunda venida, etc. Vemos esa parte de ese mensaje. Entonces, dudamos de ese amor. Pero no solamente al reconocer la evidencia del amor de Dios, sino que también continúa diciendo, y es que Dios nos ha escogido. Miren lo que dice, no era Esaú, tercera parte del verso 2, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, llamé a Jacob. Miren qué afirmación tan increíble. Es decir, Jacob tuvo dos hijos, Jacob, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios amó a Jacob y vamos a ver que Dios rechazó a Esaú. Dice el verso 3, y a Esaú aborrecí. Es decir, ¿qué evidencia tenía el pueblo? Que el pueblo fue escogido. Y hablando acerca de ser escogidos, tenemos Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, verso 28, que nos habla de haber sido escogidos. Y entonces les está diciendo a Israel, les está diciendo a este pueblo, mira, ustedes si fueron escogidos, amé a Jacob, les amé a ustedes. Entonces, ¿qué nos llama? Nos llama a responder al amor de Dios, porque Dios nos ha escogido. Si tú eres salvo y yo soy salvo, hemos sido escogidos por Dios y entonces nosotros debemos de evidenciar, responder al amor de Dios. Y es algo que es complejo, porque realmente entender eso es un misterio. Pero Dios te escogió como hijo. Y entonces Él espera que tú respondas con ese amor. Hablando del verso 3 y el verso 4, dice, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Hermanos, si usted es hijo de Dios, si ha recibido ese regalo de la gracia, esa gracia que no nos la merecíamos, tu respuesta, mi respuesta a ese Dios debe ser una respuesta en amor. Debemos responder a ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y porque nosotros debemos reconocer esa evidencia del amor de Dios en nosotros. Dios estaba esperando, en este caso concretamente, que el pueblo lo entendiera y entendiera ese privilegio y entonces se entregara plenamente a Dios, porque habían entendido el amor de Dios hacia su pueblo. Habían sido escogidos como pueblo. Y por último, Dios nos llama a responder al amor de Dios, porque responderemos en adoración. Ya lo último es que cuando entendemos que Dios nos ha amado, y es lo que le está diciendo al pueblo, cuando entendemos el amor de Dios, entonces la respuesta es adorar a Dios. Verso 5 dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Cuando el profeta les está diciendo, si ustedes entienden el amor de Dios hacia ustedes, hacia el pueblo,
Entonces la respuesta del pueblo va a ser en adoración. Y esto me hacía reflexionar muchas veces en cómo nosotros adoramos a Dios. No solamente, y vamos a hablar a nivel de culto. O sea, el culto debería ser la evidencia, o sea, a la hora, cuando adoramos debería ser la expresión de haber entendido ese amor completo de Dios hacia nosotros. Y a veces cuando le adoramos, y lo digo pues también, ¿no? A veces personalmente, nos volvemos muy mecánicos, ¿no? Y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, y ahora cantemos, y ahora hagamos, y nos volvemos como repetidores, cuando realmente debería de ser deberíamos expresar con sinceridad esa adoración a Dios por el amor que Él ha tenido para con nosotros. Y ya no solamente a nivel cuando estamos reunidos en el culto, sino también es algo que nos debería de llevar en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos trabajando, cuando estamos comiendo, cuando estamos yendo a comprar, cuando estamos en la carretera, eh, cuando estamos en nuestra vida cotidiana, a la hora de pagar impuestos, a la hora de ser respetuosos con las personas que tenemos al lado, a la hora de ayudar a otros. Ahí es donde se muestra esa adoración a Dios. ¿Cómo? Porque si realmente amamos a Dios y lo queremos adorar, si yo voy por la calle, voy a respetar los lineamientos de tráfico. ¿Por qué? Porque Dios me llama a obedecer a las autoridades. Y si yo amo a Dios, yo amo también esos lineamientos que Dios ha puesto. Si yo amo a Dios, debo también de amar a las demás personas. Esta semana hubo una noticia donde una persona, una muchacha en la Universidad del Valle, aquí en Meléndez, se quitó la vida. Y la verdad, uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué tenía ella? ¿Por qué estaba así? Pero no nos olvidemos que la situación actual en la que estamos viviendo es una situación dura y difícil. El trabajo comienza a escasear, los recursos, el sueldo que quizá estamos percibiendo, la pensión que estamos recibiendo, ya no rinde como rendía antes. Miércoles fue Cristina a hacer mercado y me decía, Íñigo, las cosas han subido mucho, demasiado. Y otras personas me decían lo mismo, ¿no? Ya es que las cosas están demasiado caras. Y la verdad es que eso lleva a una desilusión fuerte, porque entonces, ¿qué va a pasar? Y el que no tiene a Cristo no lo entiende. Y nosotros que sí tenemos a Cristo, pues deberíamos comprender que Dios es el que nos cuida y entonces debemos adorarlo y en medio de esas dificultades debemos de compartir el mensaje, ese mensaje de esperanza que nos da Cristo. Y esa es una forma de adorarlo, al compartir el mensaje de esperanza. Esa es una forma de adorar a Dios. Así que aquí Malaquías estaba animando al pueblo a adorar a Dios en respuesta al mensaje de amor que ellos habían experimentado. Y es el mismo mensaje que nos da para nosotros. Debemos vivir ese mensaje de amor de Dios hacia nosotros, debemos adorarlo y debemos expresarlo y transmitir esa adoración a los demás. Que ellos puedan tener también esa esperanza a través de ese amor tan especial por la obra de Cristo en la cruz. Este es el primer mensaje de Malaquías. Y como decíamos, el primer mensaje hablaba acerca
Es un llamado de atención acerca del amor de Dios. Pero vamos a seguir viendo otros mensajes que hablan acerca de honrar, de ser fieles, de tener la esperanza en Dios, de obedecer a Dios y de temer a Dios. Que el Señor nos ayude, como en este primer mensaje, ¿no? A que la respuesta de nuestras vidas al amor de Dios sea una respuesta, en primer lugar, porque Dios es amor, porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, y en tercer lugar, porque le adoramos por la obra de amor que Él ha hecho en nosotros. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por este mensaje de esperanza. Gracias porque tú nos has abierto los ojos y nos has permitido ser hijos tuyos. Gracias por ese amor que tú nos has dado. Y Señor, ayúdanos a reconocer ese amor en nosotros. Tú eres amor y tú lo has expresado en nosotros al abrirnos los ojos y darnos la salvación. Señor, que te podamos adorar a ti por ese amor que tú nos has dado. Pero no solamente adorarte en palabras, sino también adorarte a la hora de expresar y demostrar tu amor a los otros a través de nosotros, compartiendo el mensaje, ayudando a los demás. Señor, ayúdanos realmente a ser cristianos que expresamos el amor hacia ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.